Hola, mi nombre es Alan Jiménez y el día de hoy, en conjunto con mi equipo, vamos a hablar sobre qué es la violencia intrafamiliar, cuáles son sus causas, consecuencias e inclusive una pequeña investigación en estadísticas reales por la cual vamos a explicar también dónde se genera ese tipo de violencia. Además, explicaremos que la violencia intrafamiliar se surgió con mucha más explosión, es decir, muchos más casos registrados desde COVID-19, toda la etapa de la pandemia. Mi equipo está conformado por Aguilar Castuera Brian Uriel, Bravo Cruz Andrea, Cano Guevara Atsiri Adriana, Escamilla Resendi Samara Alejandra, González Rojas Angélica, Rojas Villanueva Alison y su servidor Alan Jiménez. Sin más que mencionar, comencemos. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? El Código Penal define la violencia intrafamiliar como la situación en la que una persona maltrata física o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar. Este delito acarrea una pena de 4 a 8 años de prisión. La violencia intrafamiliar consiste en que una persona lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física. También puede ser psicológica, sexual, patrimonial o económica. Estas pueden ser sobre su esposa, esposo, concubina, concubino, novio, novia, madre, padre o cualquier persona con quien se tenga o haya tenido una relación afectiva, con el fin de acosarla, dominarla, someterla, controlarla o hasta denigrarla, independientemente de que se produzca o no lesiones o se configure cualquier otro delito. Hola, yo soy Amara y yo les voy a hablar sobre las causas de la violencia intrafamiliar. Las causas que originan la violencia familiar pueden ser muy variadas. Algunas de las razones vienen de aspectos históricos, culturales y sociales. Y entre ellos están la falta de intolerancia, que es cuando las personas no son educadas para tolerar, para aceptar y terminan volcándose violentamente con otras. Los vínculos afectivos es cuando no hubo un buen desarrollo de ellos y las personas no son capaces de establecerlos y por lo tanto adoptan conductas agresivas. Otro es la incapacidad para resolver conflictos. Un posible agresor reacciona de manera impulsiva frente a situaciones cotidianas que aparentemente son normales, no tiene por qué haber este tipo de conflictos. La desigualdad social entre mujeres y hombres, siendo que sigue siendo una realidad hoy en día y esta es causa de violencia intrafamiliar. Otra es la dependencia económica y emocional de las víctimas y una de las causas principales es la causa de las adicciones, el consumo de alcohol, de tabaco, de drogas. Tanto padres como hijos pueden tener este tipo de adicciones y si no se controla, sus efectos pueden causar daños colaterales y estas son las causas más comunes que podemos encontrar. Afirmamos que la violencia intrafamiliar es aquella que nace del ejercicio desigual de la autoridad en las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, siempre que viva en el mismo domicilio y que tenga un vínculo de parentesco, matrimonio o concubinato, contra otro a través de la violencia física, psicológica o sexual con el fin de mantener un estatus de jerarquía frente al receptor. Resulta importante señalar que a nuestro parecer es la violencia cultural la que origina y da sustento tanto a la violencia intrafamiliar como cualquier tipo de violencia o discriminación. Se entiende por agresión cultural de intolerancia por parte del Estado y de la sociedad a las prácticas, costumbres y prejuicios que lesionan el derecho a la igualdad, la dignidad y la libertad de la mujer y del menor o cualquier persona. Con base a los resultados de la encuesta, el tema a investigar en este programa prototípico estuvo enfocado en situación respecto a la violencia infantil en menores de 5 a 10 años en la alcaldía de Iztapalapa durante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, donde la mayoría de los tipos de violencia son condominios y este suceso evidenció y agravó este tipo de violencia doméstica. Por ende, consideramos necesario continuar trabajando sobre el tema de la violencia familiar, revisando y evaluando los avances logrados, la eficacia de las medidas administrativas y legislativas que se han aplicado, los avances en la modificación de patrones culturales que permiten la existencia de estereotipos y prácticas violentas y discriminatorias, avanzando en el estudio e investigación sobre el fenómeno de la violencia familiar
En nuestro país, y analizando los obstáculos que impiden o puedan impedir tanto la disminución de casos de violencia intrafamiliar como la erradicación de la misma, y reforzar las medidas relativas a la difusión de información en materia de violencia intrafamiliar, así como mecanismos de auxilio para las víctimas, especialmente los menores de edad. Yo les hablaré sobre los tipos de violencia. En primera está la violencia física, que es cuando el agresor utiliza el miedo y la agresión para así paralizar a su víctima, generando daño corporal con golpes, cortadas u objetos, como por ejemplo con armas. Otra está la violencia psicológica, es cuando cuyo objeto principal es lastimar y herir las emociones de otro miembro de la familia por medio de humillaciones, amenazas e insultos. La violencia sexual se refiere al hecho de tener cualquier tipo de contacto sexual de manera obligada con otro miembro de la familia. El agresor suele agraviar, ofender y dominar a la víctima, exhibiéndose ante ella con violencia provocadora y a la vez ofensiva. Dentro de la violencia sexual hay tres clases, que es el incesto, es cuando se conciben relaciones sexuales entre familiares o parientes, es decir, personas con lazos sanguíneos. El abuso sexual se considera así cuando un sujeto le exige a otro que compense su necesidad sexual, y la violación se refiere al acto sexual obligado, es decir, cuando una persona se resiste a ser penetrada, ya sea por un órgano sexual masculino, dedos o algún objeto, y la cavidad bucal. Nuestros resultados nos arrojan que la violencia intrafamiliar predomina en la mujer con un 61%, seguido del hombre con un 38.9%. La edad rango consideramos que era de 18 a 50 años, predomina con un 21.1% las personas con 21 años, seguido de los 26 años con un porcentaje de 15%. El término violencia doméstica los encuestados declaran conocerlo con un 97.7%. Sobre si han padecido violencia doméstica, los resultados nos arrojaron con una afirmación del 63.2% contra un 38.6% que no lo ha sufrido. El 77.8% de los encuestados sabe dónde acudir al presentarse una situación de violencia doméstica, contra un 22.2% que no lo sabe. El 52.6% de las personas que contestaron conocen las sanciones que se aplican ante la situación de violencia doméstica, contra un 47.4% que no lo sabe. Nuestros encuestados consideran que el maltrato infantil con una totalidad de 100% es un tipo de violencia doméstica. El 94.7% de los entrevistados creen que el confinamiento elevó la violencia doméstica en menores. En las familias a quien consideran que es más probable que realice actos de violencia intrafamiliar respondieron que el papá con un 55.6%, seguido de los tíos con un 22.2%. En igual porcentaje la mamá y los hermanos con un 11.1%. Los encuestados consideran que el lugar donde se vive no tiene relación con la violencia doméstica, con un 63.2% contra un 36.8% que lo afirma. En la alcaldía que se considera mayor índice de violencia es la alcaldía Iztapalapa con un 11.8%. Los rangos de edad de los menores que sufren violencia abarcan desde los 0 hasta los 17 años, con un índice alto de los 0 a los 5 años con un 73% de porcentaje. Nuestros encuestados consideran que la violencia se puede reflejar en la vida adulta con un 94.7%. Las personas afirman con un 89.5% que sí intervendrían si supieran o fueran testigo de un caso de violencia intrafamiliar cercano. El 100% de las personas encuestadas consideran que es un delito grave la violencia intrafamiliar en menores. El 38.9% de los entrevistados no conocen alguna institución que pueda ayudarlos en caso de sufrir violencia doméstica. El 77% de las personas no conoce un caso de violencia en menores contra un 30% que sí sabe. Afirmamos en conclusión que la violencia intrafamiliar es aquella que nace del ejercicio de la desigualdad de la autoridad entre las relaciones de poder que surgen en el núcleo familiar y que se ejecuta cíclica o sistemáticamente por un miembro de la familia, siempre que viva en el mismo domicilio y que tenga un vínculo de parentesco, matrimonio o concubinato.
contra otro a través de la violencia física, psicológica o sexual, con el fin de mantener un estatus jerárquico frente al receptor de las agresiones. La violencia física es la forma más grave de sus manifestaciones y se ejercita en forma de golpes, cortaduras, quemaduras y de privación. La psicológica, en la que encontramos el insulto, la amenaza, la descalificación de habilidades, opiniones desagradables sobre la persona, burlas, limitaciones en su libertad de actuar, opinar, decidir e inclusive al confinamiento. La sexual, que involucra cualquiera de los tipos establecidos en el título relativo de los delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Resulta importante señalar que a nuestro parecer es la violencia cultural la que origina y da sustento tanto a la violencia intrafamiliar como a cualquiera de otro tipo de violencia o discriminación. Se entiende por agresión cultural la tolerancia por parte del Estado y de la sociedad de las prácticas, costumbres y prejuicios que lesionan el derecho a la igualdad, la dignidad y la libertad de la mujer y del menor. Sobre las propuestas relativas a las necesidades generales en materia de violencia intrafamiliar, podemos considerar que se ha logrado un gran avance en la integración de las mismas, ya que además de las reformas antes citadas en la Ley de Prevención y Asistencia de la Violencia Intrafamiliar, se incorporan las relativas a difundir entre la población información sobre las características del fenómeno, sus posibles soluciones, así como las instituciones y autoridades a las que se puede acudir para que se facilite el acceso a los órganos encargados de impartir justicia, la capacitación y sensibilización mediante cursos y seminarios de los servidores públicos que prestan directa o indirectamente atención y servicios a las víctimas de violencia intrafamiliar, la aplicación de modelos profesionales y eficientes de atención para las víctimas y agresores, la creación de áreas especializadas en cada delegación política con el fin de atender adecuada y eficientemente las denuncias o reportes de violencia intrafamiliar. Esto, con base a los resultados de la encuesta, el tema a investigar para el problema prototípico estará enfocado en una situación respecto a la violencia infantil en menores de 5 a 10 años en la alcaldía Iztapalapa durante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19, en donde nos dimos cuenta que la mayoría de los tipos de vivienda son condominios. Este suceso evidenció y agravó este tipo de violencia doméstica. Por ende, consideramos necesario continuar trabajando sobre el tema de la violencia intrafamiliar, revisando y evaluando los avances logrados, la eficacia de las medidas administrativas y legislativas que se han aplicado, los avances en la modificación de patrones culturales que permiten la existencia de estereotipos y prácticas violentas y discriminatorias, avanzando en el estudio de investigación sobre el fenómeno de la violencia intrafamiliar en nuestro país y analizando los diversos obstáculos que impidan o puedan impedir tanto la disminución de casos de violencia intrafamiliar como la erradicación de la misma, y reforzar las medidas relativas a la difusión de información en materia de violencia intrafamiliar, así como mecanismos de auxilio para las víctimas. Así que recuerda que si tú conoces a alguien que sufre de violencia intrafamiliar, hazle recordar que no está solo y que hay mucho, pero mucho personal de ayuda para poder combatir este tipo de violencia. De antemano, les agradecemos, mis compañeros y yo, a usted, profesora, y hasta pronto.